Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Seguimos con el libro Mesilat Yesharim, con el libro La senda de los justos de Rebbe Moshe Chaim Luzzatto. Dijimos que Rebbe Moshe Chaim Luzzatto fue un gran cabalista del siglo XVIII. Él nació en Padua en 1707 y murió en 1747 en Israel. Él se marchó a Sefat para estudiar en la escuela cabalística de Safed y dejó muchos libros escritos, pese a los pocos años que vivió, dejó una gran literatura, y uno de esos libros es Mesilat Yesharim, es La senda de los justos, donde él, en base a la Gemara de Avodat Zará, en nombre de Rabbi Pinchas Ben Yair, en base al Talmud, nos da una metodología de crecimiento espiritual, y nosotros nos quedamos el último día en el proceso de crecimiento en el escalón número 7. Él define 10 pasos para el crecimiento espiritual. Nos quedamos en el 7 y dijimos que el 7 era la humildad. ¿Y qué quiere decir la humildad? La humildad es reconocer que todo lo que yo tengo es un regalo del Creador. Reconocer que todos mis talentos, mi inteligencia, mi sabiduría, mi poder, mi capacidad, todo es un regalo del Creador y por tanto no tengo de qué enorgullecerme, y que el Creador a cada persona le dio el talento y el cuerpo que él necesita. Y por tanto, dijeron, Abraham, Avinu el patriarca, le dijo a Dios, Banoji afar baefer, yo soy polvo y ceniza. Y Moshe y Aharón, en la perashá de Beshalach, la perashá que habla de la partición del Mar Rojo, le dijo a Dios, Banach Numa, ¿y nosotros qué somos? Nosotros no somos nada. Y vino el rey David y dijo, Banojito Alad Beloish, yo soy un gusano y no soy hombre. Es decir, todas estas expresiones que vienen a demostrar que la persona tiene que ser humilde, la persona tiene que reconocer que todo lo que tiene no le pertenece. Es como somos administradores, pero no somos dueños. Hay un dueño y por eso en nuestra relación con el Creador, el nombre Amonai de Adón, de patrón, es decir, tenemos que sentir que Él es el patrón y nosotros somos simples administradores. Y por tanto, dice el Talmud en el Tratado de Kiddushin, página 31, dice, toda persona que camina erguidamente, con prepotencia, con orgullo, es como si rechaza a la presencia divina. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa es la que piensa en mi poder, en mi inteligencia, en mi sabiduría, en mi talento, en mi capacidad para los negocios. Dice, eso ya es negativo, porque ya como que sacas del escenario a Dios, que es el que te dio todos sus talentos. Y por eso dice el Talmud en el Tratado de Sotá, página 5, dice, tenemos que estudiar de Dios, que cuando Dios quiso dar la Torá, dice, eligió un monte muy bajo, dice, eligió el monte Sinaí, dice, ¿y por qué? Por cuestión de humildad, para que la persona sea humilde. Entonces ahora la pregunta es, bueno, que lo diera en la llanura, que hubiera dado la Torá en la llanura y todavía era más humilde. Dice, no, porque Dios quería expresar que la Torá viene para elevarnos, para crecer, y por tanto quería el concepto de montaña como concepto de crecimiento. Dice, pero dentro de ese crecimiento que Dios quería expresar, dice, eligió el monte Sinaí, que era el más bajo, dice, ¿para qué? Como símbolo de humildad. Y por tanto, continúa el Talmud en el Tratado de Eruvin diciendo, Eruvin, página número 13, dice, todo el que persigue los honores huyen de él. ¿Qué quiere decir? Que si una persona es prepotente, es orgullosa, pues las demás personas como que se alejan de él. Pero si una persona es humilde, todos quieren estar con él. Y por tanto, el humilde que no busca honores, al contrario, es la mejor alternativa para las otras personas. Y trae también Rebbe Moshe Chaim Luzzatto el Tratado de Berajot, página 17, donde Rabbi Yohanan ben Zakkai dice, nunca hubo un hombre que me adelantó el saludo. Siempre él adelantaba el saludo. Dice, incluso la persona más simple del mercado, nunca nadie le adelantó el saludo como símbolo de humildad. Y por eso pregunta Rebbe Moshe Chaim Luzzatto, dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros trabajar la humildad?
Dice, es muy importante que la persona vista con discreción y que tenga una casa discreta y que tenga un coche discreto, es decir, que sus posesiones sean posesiones discretas. Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando una persona viste de forma discreta, tiene una casa discreta, todo eso es símbolo de lo que uno tiene dentro. Uno expresa hacia afuera lo que tiene dentro. Y por eso dice la naturaleza del ser humano, la naturaleza material, es elevarse. Dice, por eso tenemos que hacer actividades externas que nos ayuden a mantener nuestra humildad, mantener la discreción. Dice, y por eso dijo el Pirkei Avot del libro de ética judía, el capítulo 3, la Mishnah, número 1, dice lo siguiente. Dice, dijo a Rabbi Halalel, tienes que saber de dónde vienes, que vienes de una gota de semen y un óvulo. Tienes que saber a dónde vas, un lugar de tierra y gusano, y ante quién tendrás que rendir cuentas, ante el creador del universo. Como queriendo decir, tenemos que reconocer que a nivel de nuestra naturaleza material, nuestro final es tierra y gusano. Por tanto, tenemos que ser humildes. Pero también tenemos que saber que a nivel de alma, también tendremos que rendir cuentas y por tanto tenemos que ser humildes porque tenemos que tener presente al Creador y no pensar que mi fuerza y mi poder son las que generan mi éxito, sino que el éxito está en las manos de si el Creador te quiere beneficiar. Y dice, eso es lo que dice la Torá en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 12. Dice, no sea que entres en la tierra de Israel, una vez que pasen los 40 años en el desierto, entres en la tierra de Israel y comiences a conquistar la tierra, se reparta la tierra, tengas campos, construyas casas y comas de tus campos, vivas en tus casas con tu patrimonio y digas, comí, me sacié, y se eleve tu corazón y caigas en el orgullo. Y por eso dice el Talmud, en el Tratado de Baba Mexía, dice, una moneda en un cántaro vacío, dice, hace mucho ruido, pero una moneda, un cántaro lleno, no suena. Dice, contra más lleno a nivel espiritual está una persona, dice, menos suena, menos necesidad tiene de enorgullecerse. Y por eso cuando Dios tuvo que calificar bajo un adjetivo a Moshe, al profeta Moisés, que dijo, Baish Moshe Anafneon. Y Moshe era el más humilde de todos los hombres. Quiere decir que Dios podía haber alabado a Moshe por cualquier cualidad. Porque Moshe fue el profeta más grande, el líder más grande. Es decir, que podía haberlo alabado por cualquier cualidad. Pero cuando Dios lo calificó, dice, y el hombre Moshe era muy humilde, dice, de aquí que aprendemos. Aprendemos que para Dios la cualidad más importante es la humildad. Y pasamos al octavo peldaño, y el octavo peldaño se llama Yirat Hajet, el temor a transgredir. ¿Qué quiere decir? Yirá viene de la palabra reilla, de visión. Es decir, temor a transgredir quiere decir visión, Yirá. ¿Qué quiere decir? Visión es como tener presente que estamos frente a Dios en cada momento y esto nos genera una veneración. Es decir, ¿cómo? Delante de Dios yo voy a actuar negativamente. Es como cuando una persona está delante del director de la multinacional que vino a visitar y la persona venía enfadado de su casa y cuando llega ante el director de la multinacional enseguida se disipa todo el enfado. Dice, porque delante del director yo me voy a mostrar enfadado. Dice, si una persona tiene presente que está frente a Dios, dice, eso le da al hombre una veneración de lo supremo, dice, y eso ayuda a que la persona se controle, dice, y por eso, dice el libro de Barim, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58, dice, Leirá et Hashem anechbad anorá, dice, tienes que tener esa visión siempre de Dios, y esa visión es lo que te da esa veneración, es lo que te da ese temor a transgredir, como diciendo, delante de Dios yo voy a transgredir.
Y el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20, dice, Yirató al Penejem. Dice, siempre tened la presencia de Dios frente a vosotros. Dice, para que no transgredáis. Y por tanto, siendo que la presencia divina está en todo lugar, pues la persona tiene que tener presente que estamos frente a la presencia divina y esa visión nos tiene que llevar a un temor a transgredir, por esa veneración frente al Creador, como dice el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 3, Melojores que bodó, que Dios llena todo el universo con su luz. Lo único que es una luz débil que nosotros no percibimos a través de nuestros 5 sentidos, pero Él alimenta toda la creación. Y por eso dice el libro de Pirkei Avot, el libro de Ética Judía, capítulo 2, la Mishnah número 1, dice, tienes que saber qué hay encima de ti, un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha, y todas sus acciones son registradas. Es como cuando una persona está en una fiesta y hay barra libre, si sabe que hay una cámara que está filmando, pues eso ayuda a la persona a tener una conducta más moderada y a tener una conducta más correcta. Y pasamos al eslabón número 9, y el eslabón número 9 es la Kedushá. La Kedushá quiere decir la luz divina. Nosotros cuando hablamos de Dios decimos Kadosh, 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 que Dios es luz divina. Y por tanto, dice el Talmud en el Tratado de Yomá, página 39, Adam Mekadesh Asmo, Me'at u Mekadeshim Otoarbe. La persona hace un esfuerzo por acercarse a la luz divina, activa la luz divina, dice, y la luz de misericordia divina baja hacia la persona. Y por tanto, la Kedushá, la luz divina, nosotros ¿cómo la podemos atraer? A través de nuestra esencia divina. Cuando nosotros activamos nuestra esencia divina, cuando activamos nuestros valores internos, de la espiritualidad, del amor, con todos sus derivados, la generosidad, la bondad, la misericordia, la compasión, el perdón, con la paz interior, cuando activamos nuestros valores internos, dice, atraemos la luz divina, la luz de misericordia divina. Es decir, como tú activas, activan contigo. Y por eso es lo que dice el Talmud. Dice, la persona activa un poco y Dios activa mucho. Y de ahí que si la persona quiere atraer la luz de misericordia divina, ¿qué tiene que hacer? Activar su propia luz interna. Y esa luz interna es la que va a generar que la luz externa baje hacia él. Y por tanto, dice aquí Mesilat Yesharim, dice haciendo lo justo, dice la Kedushá, es decir, el acceso a la luz divina solamente la puede conseguir el hombre. ¿Por qué? Porque él, al tener una esencia divina interna, tiene esa capacidad de poder atraer la luz divina hacia él. Y por eso, cuando yo activo mi naturaleza espiritual, es cuando activo la luz de misericordia divina. Amén. Quiere decir que el grado de Kedushá, el grado de luz divina que tú canalices, depende de la manera que tú hayas trabajado tu propia esencia divina. Si quieres atraer la luz divina, tienes que activar tu luz divina propia. Todavía nos queda un curso más del libro de Haciendo lo Justo. Si les gustó, hagan like, y si todavía no se han suscrito a nuestra página, les invitamos a suscribirse, y también les invitamos a enviarnos un email a la dirección que va a aparecer a continuación por si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos. Muchas gracias.